De nuevo, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa de Buenas Noticias de Gangoso, a donde ahora tenemos una sección para explicar muchas cosas acerca del Evangelio, porque queremos que tú estés seguro en la firme ancla del alma, que puedas reconocer ese mensaje que nos dejó Dios, que es lo que nos da esperanza, y es lo que nos trae el verdadero conocimiento, ¿verdad?, de Cristo, o sea, de Dios, y a Cristo dice a quien ha enviado. Así es que, qué bueno que sintonizaron con nosotros para continuar con este tema. Como siempre, bienvenido, Pastor Domingo. Este es tu programa, como siempre, y ¿qué es lo que nos tienes para hoy? Sí, nosotros tenemos una experiencia teológica, Sí es. aparte que lo estudiamos en el seminario, 4 años, y después estudiamos maestría. Nosotros no queremos ser siempre bíblicos, Sí es. no sistemáticos, Sí es. porque el sistemático acepta, enseña lo que otro enseñó, Así es. de lo que estudió y él creyó que la Biblia decía. Nosotros vamos a la Biblia, Exactamente. queremos ser bíblicos. Empieza en la Biblia, termina en la Biblia. Exactamente. Y aquí voy a mencionar unos versículos para que después le demos la desenvoltura que necesita, ¿verdad? Seguro que sí. Dice Pablo en Romanos 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que La gracia. la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora dice en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, te lo está diciendo 2 veces, Bien clarito, el mismo sí. capítulo. En el capítulo 5, dice Pablo en el versículo 16 y 17, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Brother, ahí dale. Alabado sea Dios. Hay que entender que son 2 cosas paralelas. O sea, por un lado está la ley, normas, mandamientos, entolés de Cristo, de Dios, y por otro lado es la justificación de la salvación. Ahora, ¿qué pasó? Según lo que está describiendo el apóstol Pablo, principalmente Pablo, que de hecho es la mayor parte de la Biblia o del Nuevo Testamento, es de podernos decirnos que tuvimos un Dios que se presenta como el Dios creador, redentor y salvador, pero ese Dios, que es espíritu, nos da una pauta espiritual. Toda la pauta espiritual tiene que venir del espíritu. La salvación es una pauta espiritual, tiene que venir del espíritu. Por eso dice, la salvación le pertenece a Dios, porque es espiritual. Ahora, pero hay una parte que va a la carne. Por ejemplo, la ley está orientada a la carne. Eso, ¿por qué? Porque el hombre necesita detener la carne porque vive bajo una condenación o bajo un tipo de vida que es producto de haber tenido el pecado. Sí, Pablo dice que la carne está en una ley, Hay una ley de de pecado y de muerte. Ahora, pero entonces, son 2 cosas separadas. Por un lado, priva la acción de Dios a favor de nuestro, y que ahí es donde se aplica la justicia, y donde esa justicia al aplicarla, nos sacó del otro lado del juicio. Entonces ahora nos declaró, dijéramos, redimidos. No quiere decir que nos declaró sin pecado, sino en el pecado nos declaró, nos dio su justicia y nos dio la salvación, pero más allá de que nosotros aún en delitos y pecados, dice la palabra, porque Dios lo hizo transgresión para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero ¿cómo entender esa dualidad? Bueno, la misma Biblia dice, principalmente en el capítulo 5, al libro de los Romanos, de que por un solo pecado vino la transgresión, y de ahí heredamos la tendencia, y dice que de ahí vino la condenación. Pero lo que a veces pasa desapercibido es que nosotros heredamos eso, es decir, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ese era nuestro futuro. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Inclusive desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, es que por un solo acto de justicia dado a Adán, entonces heredamos el pecado y la condenación.
Pero un solo acto de justicia le fue dado a Adán. Y nosotros heredamos ese acto de justicia. ¿Para qué? Para que la muerte no reine en nosotros. Sino que entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria. Pues el espíritu de vida me ha librado del espíritu de la ley, del espíritu del pecado, de la condenación y el espíritu de la muerte. Gloria Romanos a Dios. capítulo 8, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Realmente, como siempre decimos, ¿no? Que lo que Pablo escribió en sus 14 epístolas es como un rompecabezas. Sí. Tú no puedes basarte en un solo texto. Por eso fíjate que incluso aquí en Romanos 6 se menciona 2 veces. Pecaremos pues. Y dice, no, de ninguna manera. 2 veces lo dice, pero cuando vas a Romanos 5, dice ahí que entonces vino juicio por un pecado, ¿verdad? Pero como reinó la muerte y el pecado por Cristo, recuperamos la gloria Por su perdida. justicia, recuperamos la gloria. Porque el mismo libro de Romanos dice en capítulo 3, versículo 23, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿tú recuerdas que dice que cuando murió Jesús, el pelo se partió? Entonces ahí estaba ya dado el perdón. Entonces Hebreos explica una cosa muy hermosa. Dice que Él nos llevó del otro lado de la cortina. ¿Por qué nos llevó del otro lado de la cortina? Porque ese Dios, o ese Cristo, que es Dios, tomó las otras sacerdotales, pero las de Melquisedec, no las del sacerdote humano, para que una sola vez, con su sangre, se puso como ofrenda para darnos justicia eterna, salvación eterna, dice, y por eso dice nos llevó del otro lado de la cortina. Y con un solo sacrificio. Con un solo sacrificio. Hizo perfectos Ese es de Paulino. vez en cuando. No, para siempre. A los santificados, a los apartados. Ahora, ¿por qué estamos apartados santificados? Porque dice que Cristo está a la derecha del Padre y nosotros estamos también a la derecha del Padre. Nos hizo coherederos con Él. Entonces, no podemos partir la Biblia, porque si no la haríamos que se contradiga, pero la que lo contradecimos somos los hombres. Entonces necesitamos entender bien el texto y pedirle a Dios que nos esclarezca ese misterio de que Sí, porque eso es lo que te está diciendo, cuál es tu posición, mi posición. Y la posición tiene que ver con redención. Exactamente. Entonces, si es por posición, no es por condición. Sí. Es incondicionalmente. Ahora, si yo te dijera, Pablo, Domingo, que Dios mostró un plan que nos lo venía a ratificar, ese pacto, porque ya había estado anunciado ese pacto. En Isaías anunció el nuevo pacto, en Jeremías anunció el nuevo pacto, en Ezequiel anunció el Y nuevo pacto. Apocalipsis también. Pero bueno, vamos hablando del pasado. Sí. Entonces, ahora, bajo ese nuevo pacto, es que si Cristo hubiera muerto, y hubiera permanecido muerto, tendríamos a un Dios muerto. Claro. ¿Dónde estaría nuestra esperanza? Entonces, si Cristo murió, nosotros morimos. Hasta ahí dejaríamos las palabras de Dios, o dejaríamos ¿cómo se llama? Las promesas de Dios. Pero hay algo más, de que no se quedó muerto, sino que dice la palabra, que resucitó. Entonces resucitó. Entonces dice, si nosotros morimos, murió Cristo, morimos con Cristo. Pero si resucitó, ¿qué dice? ¿Resucitamos con quién? Sí. Con Cristo. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y sabe que si en el tiempo de Pablo Sí. hubieron opositores a lo que él decía de la resurrección, 2000 años después, yo creo que tienen que haberlo todavía, porque en el tiempo de Pablo llegó a un lugar de Asia y empezó a hablar de la resurrección de Cristo. Y dice, mira Pablo, tú tienes muchas cuestiones ahí, pero mira, hay una, que eso sí que no estamos de acuerdo, que tú dices y certificas de un difunto que se llama Jesús, que ahora vive. Imagínate. Sí. Ahora, hay una cosa muy interesante entonces, regresando un poquito. Por un lado existe entonces, desde luego está la gracia, dada por Dios, la salvación espiritual, dada por Dios, pero por otro lado vivimos en un cuerpo de carne. Pablo lo expresa y Lutero también lo dijo, al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecadores. Es decir, vamos a vivir todavía bajo ciertos términos en la carne, aunque en los términos de salvación vivimos en el Espíritu. Eso ya es bíblico. Pero entonces, aquí es donde la Biblia nos los ejemplifica también de otra manera. Luz y tinieblas. Podemos vivir en la luz, ¿verdad? Inclusive ser candeleros, no ocultar esa luz, etc. Él es luz y nosotros ahora somos luz. Pero también podemos vivir en las tinieblas, es decir, en la carne,
vivir en las tinieblas. Yo te preguntaría, ¿de qué forma el hombre vive en las tinieblas? Bueno, tiene salvación, pero ahora, ¿cómo es que vive en las tinieblas? Puede vivir en las tinieblas. Dice Pablo en Colosenses que Dios nos hizo participar de las suertes de los santos en luz, porque nos trasladó de las tinieblas a su luz, y todo fue por la resurrección de Jesús. Entonces, si tú ves el incumplimiento, vives el pecado, es lógico que vives también en la tiniebla, y vas a seguir de tropiezo en tropiezo, pero hay algo que opaca esa luz, o sea, porque acuérdate, luz es un cuerpo, ¿verdad? Pero la sombra, la tiniebla no es cuerpo, sino es la carencia de luz, o que se haya puesto un obstáculo a la luz. Entonces, cuando se pone este obstáculo a la luz, este obstáculo, hay muchas maneras de entenderlo. ¿Qué te parece uno que Pablo nos dice muy bien? El saber, el creer que eres, sigue siendo pecador. Eso es vivir en las tinieblas. Sí, claro. Porque no dejas que la luz te ilumine, porque la luz te dice que eres algo. Entonces, si vives en las tinieblas, además dice Pablo que sucede algo con ese tipo de cristiano. ¿Qué es lo que hace con la sangre de Cristo? Por eso dice que la sangre de Cristo es pura. Jesús dijo, ¿quién me convence de pecado? Exactamente. Nadie podía, porque nos convenía, santo, inocente, puro, limpio, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Ese es el que nos convenía, porque como caídos y pecadores... Pero si yo me considero pecador, yo me considero en el juicio, yo me considero culpable del juicio todavía, ¿hago inmunda qué? La sangre de Cristo. Así es. Entonces vivo en las tinieblas. Wow. Vivo entonces bajo un pecado carnal. Ya no es pecado de condenación. Entonces quiere decir espiritual. que las denominaciones son religiones, Sí, con doctrina y mandamientos de hombres, sí. pero la religión pura y sin mancha, Pablo menciona también eso de cómo asistir a las viudas y todo, ¿no? Pero hablando de la gracia, dice que nosotros perdimos la gloria, destituidos en la gloria. Cuando Cristo vino, sabiendo que todo estaba cumplido, dijo, hecho es. Hecho es. Entonces ahora Pablo dice en capítulo 8, a los que llamó, eligió, a los que eligió, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Pero si tú te declaras como condenado, como el hecho de que te puedes perder, que el hecho de estar en condenación, entonces tú mismo te haces vivir como si estuvieras en las tinieblas, porque quitas la luz del Evangelio. Así dice Pablo, la luz del Evangelio. Entonces, ahí es donde entran los problemas. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, vive como espiritual, no vivas como carnal, porque como carnal vas a vivir a condición de pecado. Es decir, vas a seguir equivocándote, agarrando el blanco, vas a vivir en tinieblas, cuando en realidad eres heredero y coheredero de Cristo, pero vas a vivir tropezándote. Entonces, ¿cómo te quitas ese parche? Con el Evangelio. Esa es la bendita esperanza. ¿Es por qué? Porque el Evangelio te hace ver tu posición que tiene Dios y la que tienes tú ante Dios. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? A tu posición. No, el Evangelio dice que nosotros fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino del amado Hijo Jesús. También dice la Biblia que estando perdidos, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Ahora, ¿no hubo tetelestai también? No dice consumado es. Lo dice en Hebreos, lo dice en Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es tetelestai? Que lo hizo perfecto en favor de todos. Una sola vez y para siempre. Una pregunta. Tú te has sentado, tú has sido pastor muchos años, Dios me dio privilegio a mí también, de pararme en un púlpito, mirar al pueblo y hablarle al pueblo. Ahora, la feligresía, cuando llega a una iglesia, viene buscando, porque durante la semana, a saber qué es lo que pasó, cómo vienen con carga. ¿Cómo te sientes si alguien toma el púlpito y empieza a usar un látigo? Mire, arrepiéntanse, porque si no se van para el infierno. Y entonces, ¿cómo sale uno de la iglesia? Sí. Acorvado. ¿Verdad que sí? Ahora, si uno recibe pan y se alimenta, cuando una persona tiene hambre, y recibe evangelio, oye, brother, come el pan del evangelio. Dice Pablo que esa es la verdadera comida. Esa no es lechita, ¿no? El evangelio es la verdadera comida porque es espiritual. El evangelio no es carnal. El evangelio es espiritual porque nos dice lo que Dios hizo en favor nuestro, que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Entonces nos redimió para que el evangelio fuera una realidad. Y esa es la esencia de la teología paulina. Por eso dice, reinando en vida, con abundancia de gracia y don de justicia. Perfectos de una vez y para siempre. Oye, gloria a Dios. Pero en el mundo tendrán aflicción. No, así dice Pablo, que quería presentar a todo hombre perfecto. Perfecto, dice. Pero no se dejan.
Bueno. Dice, Dios ya los perdonó, pero ahora ustedes perdonen a Dios. Es algo parecido a lo que dice el capítulo 5 de segunda de la carta a los Corintios. Dice, no, Dios nos mueve a su amor. Dice, Dios te mueve con su amor. Pero lo que pasa es que tú te sigues considerando culpable. Entonces dice, no, Dios ya te perdonó, ahora perdona a Dios. Dice, no, reconcíliate. Dice, ya fuimos reconciliados, pero ahora dice Pablo, ahora reconcíliate tú con Dios. Así es. ¿Verdad? Porque ahora nos convirtió en embajadores. Embajadores de la... Consiguió rogarla por medio nuestro. Pero primero uno tiene que reconciliar. Nos dio la reconciliación y nos dio el mensaje de la reconciliación, nos hizo embajadores del mensaje de la reconciliación, que ese es el Evangelio. Así es que alabamos el nombre de Cristo, le damos muchas gracias que nos permiten, porque nos obligan a estudiar, nos obligan a repasar, y al hablarles para ustedes es un gozo lo que estamos haciendo y poderlo transmitir a ustedes. ¿Qué opinas, Domingo, para que cierres el programa? Bueno, yo creo que el Evangelio es un misterio y dice que está en vasos de barro. Así es. Porque es un tesoro. Entonces uno tiene que romper el vaso de barro. Seres humanos. Para que salga. Eso se llama quebrantamiento. Así es. Y cuando uno está así delante del Señor, entonces puede operar. Amén. Porque cuando hay soberbia, hay mucha energía negativa, hay que yo sí puedo, mira, llevo... Así escuché a un pastor una vez, dijo, estuve un día entero sin pecado y se olvidó que él era pecador. Así que, mis amados, démosle gracias a Dios que tenemos su luz admirable. Démosle gracias a Dios que también nos dio este mensaje, que es un gusto, porque dice que tenemos un entolé, un mandato que no es legal, es un mandato de Él. Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, raza y nación. Así es que es un privilegio poderlo comentar contigo. Nosotros deseamos de todo corazón que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo programa. Amén.